Mis queridos hermanos en el Señor, ciertamente en un día como hoy debemos sentir alegría porque estamos celebrando a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ciertamente, bajo su advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, nuestra patrona. Pero yo me atrevería a decir que más que patrona, María Santísima es madre. Y ciertamente, la realidad de ser madre es mucho más grandiosa y más profunda que solamente patrona. María Santísima es la madre de Costa Rica. No solamente patrona, es madre. Es la madre del Hijo de Dios. Es la madre de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Es la madre de Costa Rica. Y así debemos entonces felicitarla a ella. Si tenemos un día al año dedicado a nuestras mamás, me atrevo a decir que los 365 días del año debemos tener muy en cuenta y debemos vivir en un amor profundo y sincero a nuestra mamá, nuestra Madre Santísima, María Santísima. No podemos concebir a un hijo que no ama a su mamá. No se le puede concebir. No se puede entonces concebir tampoco a un católico que no amara a María Santísima, nuestra mamá del cielo. Y ciertamente este amor a María Santísima debe tener diversas manifestaciones simultáneas y constantes. Y una de esas primeras manifestaciones de ese amor a María Santísima es la confianza que le debemos tener a ella. Esa confianza que puede y debe manifestarse en un acudir frecuentemente a ella. Pero acudir a ella, ¿para qué? Acudir a ella, hermanos, antes que para pedirle, para escucharle. Muchas veces hay católicos que acuden a María Santísima solamente para pedirle y pedirle favores y pedirle protección, lo cual no está mal. Debe hacerse, puede hacerse, pero no es lo único. Debemos acudir a ella para escucharle, para aprender de ella. ¿Aprender qué?
aprender aquello que ella nos enseña, ante todo con su ejemplo. Hermanos, ¿a quién ante todo está dedicada ella? Ella, hermanos, está dedicada ante todo a su Hijo Divino, nuestro Señor Jesucristo. Es a Él a quien ella se dedicó y se sigue dedicando por toda la eternidad, sin interrupción de ningún tipo. Está dedicada a Él, a Jesús. Y voy a volver a citar un detalle que con frecuencia menciono cuando hablo de la Santísima Virgen María y de sus apariciones, aprobadas ya especialmente por la Iglesia, y entre esas, por tanto, la nuestra, la aparición de María Santísima, nuestra Madre, en Puebla de los Pardos, en Cartago, un 2 de agosto. Hermanos, ¿qué fue lo que pidió María Santísima en esa aparición? ¿Qué fue lo que pidió? Si recordamos un poquito la historia de Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago, ¿cómo fue que sucedió? ¿Y cómo se pudo discernir qué era lo que estaba pidiendo? Fíjense bien, ¿en qué era lo que estaba pidiendo? Lo mismo que ha pedido en Fátima, lo mismo que ha pedido en Lourdes, lo mismo que ha pedido en muchísimos lugares de la tierra en donde ella se ha aparecido. Que se levante un santuario. Y como centro de ese santuario, ella no. Como centro de estos santuarios, nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente presente y oblacionado en la Sagrada Eucaristía, en el sagrario. Y no solamente en el sagrario, sino en el sagrario adherido a un altar en el cual diariamente se celebra el sacrificio propiciatorio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ella pide ante todo, en todos los lugares donde se aparece. Y precisamente eso fue lo que se discernió en Cartago, allá por el año 1635, cuando ella apareció ahí, y se le apareció a una humilde mujercita, Juana Pereira. Muy significativa la manera como pidió esto. Esta mujercita, Juana, la llevó a su casa, la guardó en su casa, y al día siguiente no estaba la imagen que se le había aparecido, y la volvió a encontrar en el mismo lugar, así por varias veces. Y entonces las autoridades de la iglesia, el párroco y el obispo de aquel momento, lo interpretaron sabiamente, discerniendo que lo que ahí quería María Santísima
Y lo que ahí quería Dios nuestro Señor era que se levantara ahí un templo, que ciertamente primero fue un templo muy humilde, una ermita, pero que después fue creciendo y se fue desarrollando hasta tener hoy la hermosa basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Pero como centro de esa basílica, el sagrario y el altar, en donde diariamente, perpetuamente está el Señor y viviendo su sacrificio en la Santa Misa. Siempre y cuando se cumpla la voluntad de Dios en relación con la forma de celebrar la Santa Misa. Forma que está debidamente prescrita en nombre de Dios por la Iglesia. Queridos hermanos, María Santísima entonces nos pide que estemos centrados con ella y como ella en Jesús. María Santísima se lo pide continuamente a toda la Iglesia. María Santísima nos lo pide constantemente desde la Basílica de Cartago a todos los católicos de Costa Rica. Pero esto es tan verídico y es tan eclesial que ahí llegan no solamente costarricenses, sino que llegan también ciudadanos católicos de otros países. De esto yo soy testigo, porque por gracia del Señor, durante un tiempo, me tocó colaborar directamente como vicario de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, no como párroco, sino como colaborador del párroco, como vicario. Y pude entonces ver cómo llegaban costarricenses y llegaban también católicos de otras nacionalidades, hermanos nuestros en la única fe verdadera. Hermanos, María Santísima nos está pidiendo continuamente que nos dediquemos como ella y con ella a Jesús. Y a Jesús verdaderamente presente, a Jesús verdaderamente oblativo, continuamente oblativo en la Sagrada Eucaristía. O sea, que a Nuestra Señora de los Ángeles podríamos también llamarle Madre de la Eucaristía. A Nuestra Señora de los Ángeles podemos llamarle también Madre de la Eucaristía, Madre de Jesús Hostia. Así como le llamamos Madre de la Iglesia, tenemos que reconocerla como Madre de Jesús Hostia. Y entonces, si ella es la Madre de nuestro Señor, por eso también es Madre de la Iglesia, cuerpo místico de Jesús. Y si es Madre, tiene autoridad sobre nosotros. Pero no una autoridad de tipo legal, de tipo judicial, no, sino una autoridad
de tipo plenamente, divinamente maternal. Como madre, tiene autoridad sobre nosotros. Como madre, tiene autoridad. Obedezcamos a María, viviendo en gracia. Hermanos, no seamos indiferentes ante la constante llamada del Señor que nos llama a ser santos, como santo es nuestro Padre Celestial. Cada día cuando me dirijo a ella, me recuerdo de ese llamado del Señor. Sed santos, como santo es vuestro Padre Celestial. Y entonces, con el ánimo de María Santísima, con el impulso de María Santísima, con el ejemplo de María Santísima, debemos sentirnos continuamente animados a hacer el esfuerzo por ser santos. Y aquí, hermanos, hay que escuchar una de las palabras de María Santísima que se nos conservan precisamente y nada menos que en la Sagrada Escritura. Palabra que significa o que conlleva una actitud de humildad, pero al mismo tiempo una actitud de fidelidad total a Dios. Humildad porque tenemos que reconocernos como seres humanos limitados, porque ella se reconoció humildemente cuando dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Humildad, he aquí la esclava del Señor. Fidelidad, hágase en mí según tu palabra. Hermanos, qué ejemplo más precioso nos da María Santísima, pero al mismo tiempo ejemplo comprometedor. Porque María Santísima, al decir esto, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, María Santísima, reconociendo su pequeñez humana, verdaderamente humana, sin embargo, se dispuso, se preparó para cumplir lo que Dios le estaba pidiendo. Y no solamente para cumplir lo que Dios estaba pidiendo, sino que con humildad y con fidelidad se abrió totalmente, abrió todo su ser, dispuso todo su ser para que en ella se realizara lo que Dios quería realizar. ¿Y qué fue lo que Dios quería realizar en aquel momento sublime? Nada menos que la encarnación del Verbo de Dios en el seno maternal de María Santísima. Ella se abrió totalmente a la voluntad de Dios, a la acción santificante de Dios. Y entonces, queridos hermanos, aquí pasamos de inmediato a otra de esas actitudes preciosas de María Santísima, actitudes que no se quedan en la teoría, actitudes que pasan a ser realidad, a ser un acto, y no un acto pasajero, sino un acto perenne, un acto continuo, cumplimiento de la voluntad de Dios, dejando que Dios actúe en uno como actuó en ella. Hermanos,
El misterio de María Santísima. Sí, misterio. Porque lo que Dios hizo en ella y lo que Dios sigue haciendo en ella, muy pocos podemos llegar a comprenderla, si es que llegamos a comprenderlo. Y por más que hagamos, tampoco lograremos comprenderlo totalmente. Porque el acto de Dios en María Santísima es un acto infinitamente perfecto y eterno. Y así debe ser también el acto de Dios en cada uno de nosotros, si somos realmente católicos, hijos de María Santísima. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios en María Santísima? Encontrando Dios en María Santísima una persona humilde, pero al mismo tiempo que humilde, purísima, inmaculada, ¿qué hace Dios? Toma nuestra naturaleza en ella. Toma nuestra naturaleza de ella y se hace hombre sin dejar de ser Dios. Eso mismo quiere hacer Dios. Eso mismo quiere hacer Jesús en cada uno de nosotros, especialísimamente, cuando participando en la Santa Misa, le recibimos en la Sagrada Comunión. Cuando recibimos a Jesús en la Sagrada Comunión, está sucediendo exactamente lo mismo que sucedió en María Santísima el día de la encarnación del Verbo de Dios en su seno maternal. Jesús, Dios y hombre, quiere continuar la realidad de una humanidad santa y perfecta en cada uno de las personas que le recibimos diariamente o frecuentemente en la Sagrada Comunión. Así como Jesús, por la obra del Espíritu Santo, transformó a María Santísima en su primer sagrario vivo, así Jesús quiere que cada católico se transforme en sagrario vivo suyo cada vez que él se le recibe sacramentalmente, participando ciertamente de su sacrificio. Hermanos, por eso también podríamos llamar a María Santísima no solamente Madre de Dios, no solamente Madre nuestra, Madre de la Iglesia, podríamos llamarle también Madre de la Eucaristía, para recordarnos precisamente esto que acabo de decir. Así como Jesús tomó naturaleza humana sin dejar de ser Dios en el seno de María Santísima, en el momento de la encarnación, así Jesús también quiere perfeccionar nuestra naturaleza humana cada vez que le recibimos en la Sagrada Comunión. Y quiere perfeccionar nuestra naturaleza humana. Quiere perfeccionar la naturaleza humana de cada uno de los católicos. Pero quiere también perfeccionar la realidad humana de la Iglesia como cuerpo suyo. ¡Qué misterios más insondables!
se realizan en María Santísima, qué misterios más insondables se realizan en cada católico que como ella y con ella vive el misterio eucarístico de Jesús. Hermanos, acudamos a María Santísima no solamente cada 2 de agosto. Ciertamente es precioso, es justo acudir a la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles cada 2 de agosto. Es justo, pero si después, el resto de días del año, nos olvidamos de María, nos olvidamos de acudir a ella como madre y nos olvidamos de imitarla y de acompañarla, hermanos, no seríamos fieles hijos de Nuestra Señora de los Ángeles. En cambio, si nunca nos olvidamos de esto, sino que día tras día, de una u otra forma, vivimos el misterio eucarístico de Jesús, imitándola a ella, acompañándole a ella. Hermanos, vamos a ver en nosotros mismos y en todo católico que realice esto mismo, maravillas. Confiemos en ella, pero conozcámosla también. No confiemos en ella así de lejos. No confiemos en ella esporádicamente. Confiemos en ella y unámonos a ella e imitémosle a ella continuamente. Acudamos a ella. Por ejemplo, cuando cada día logramos rezar el Santo Rosario. Pero también, hermanos, cada vez que nos acordamos de Jesús hostia, inmediatamente unámonos a María Santísima para con ella y como ella decirle a Jesús, te adoro y te desagravio. Y que entonces nuestra vida se convierta en una continua adoración a Jesús, con María y como María. Y que toda nuestra vida se convierta también en una continua satisfacción, en un continuo desagravio a Jesús, en unión con María y a ejemplo de María. Hermanos, María Santísima es nuestra Madre. María Santísima es nuestra Madre. Y voy a decir algo que de pronto es poco entendido, poco comprendido. Hermanos, María Santísima tiene más derecho de ser llamada mamá o madre que incluso que nuestras mismas mamás físicas, a quienes ciertamente también debemos amar y respetar y obedecer. Pero María Santísima es más madre que cualquier mujer.
María Santísima es el mejor modelo que tenemos todos los católicos, hombres y mujeres. Hace años, yo vengo diciendo de vez en cuando, ya a veces me encuentro con católicos que dicen, no, es que la devoción a María Santísima es muy propia para mujeres, no para hombres. ¡Qué equivocados que están, soberbios y engañados! El amor a María Santísima, que como también lo he dicho muchas veces, la devoción a María Santísima no puede ser una simple devoción. Tiene que ser un gran amor, ni siquiera una gran devoción, sino que tiene que ser una hiper veneración, que es como oficialmente se expresa el magisterio verdadero de la Iglesia. Cuando decimos y enseñamos que a María Santísima se le debe dar un culto de hiperdulía, o sea, de una gran veneración, una veneración que tiene que estar por encima de la veneración que se le debe dar también a los demás santos. Queridos hermanos, démosle entonces a María Santísima ese culto supremo de veneración suprema. Veneración, no adoración. Adoración ciertamente es exclusivamente, radical y exclusivamente para Dios uno y trino. Pero para María Santísima es una sobreveneración. Hermanos, y esa sobreveneración tiene que ser amor y fidelidad, respeto y confianza para con ella. María Santísima tiene todo el derecho de estar perennemente presente en nuestras vidas. María Santísima tiene todo el derecho de estar perennemente presente en nuestros hogares. María Santísima tiene el derecho de estar presente en toda la vida de la Iglesia Católica. Queridos hermanos, no olvidemos jamás a María Santísima. No la dejemos de lado, nunca, nunca. Que ella esté siempre presente en nuestras vidas. Que ella esté siempre presente en nuestra actividad, sea cual sea la actividad. Que María Santísima esté siempre presente, incluso en nuestros descansos. Que María Santísima esté siempre presente en nuestras conversaciones con el prójimo. Que María Santísima esté siempre presente en nuestras oraciones, acompañándonos en nuestras oraciones. Cuando nos dirigimos a Jesús en la oración, que experimentemos que María Santísima está con nosotros para mejorar nuestra oración, para que nuestra oración llegue más fácilmente a Jesús y al Padre Celestial y al Espíritu Santo. Si alguien ora alejado de María Santísima, difícilmente va a llegar su oración a Dios nuestro Señor. Pero si alguien ora viviendo unido a María Santísima, Dios le va a escuchar siempre. Y si no se recibe lo que uno le pide a Dios,
es porque Dios sabe que eso no nos conviene. En cambio, si unidos a María Santísima le pedimos lo que es voluntad de Él, como ella misma lo hizo, hágase en mí según tu voluntad. Dios nos escucha y nos responde. Imitemos a María, dedicando nuestras vidas totalmente a Jesús, dedicando nuestras vidas, sea cual sea el estado de vida en que Dios nos quiere a cada uno, vivamos con María, imitemos a María Santísima, acudamos a ella, contemplémosla diariamente. Imitémosla continuamente en nuestra fidelidad a Jesús, en nuestra unión a Jesús. María Santísima, Nuestra Señora de los Ángeles, intercede por cada uno de nosotros. María de los Ángeles, intercede por cada familia. María Santísima, Nuestra Señora de los Ángeles, intercede por Costa Rica. Sí, oh Virgen de los Ángeles, intercede por el clero de Costa Rica. María de los Ángeles, intercede por el clero del mundo entero, intercede por los obispos, intercede por los cardenales, intercede por el verdadero Papa que Dios quiere para esta iglesia. Intercede por los niños, para que conserven siempre su pureza, así como tú fuiste eternamente inmaculada. Intercede, te lo vuelvo a repetir, oh María Santísima, Señora de los Ángeles, intercede por el clero. Porque si el clero vive unido contigo, oh Virgen de los Ángeles, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, reinará en el corazón de cada católico, en el corazón de la Iglesia, ahora y siempre.